iniciar. Gracias por cada persona que está ya conectada, Padre, que está dispuesto su corazón, sus oídos, Padre, su mente atentos a lo que tu palabra nos va a enseñar el día de hoy. Dame gracia, dame sabiduría, Padre, para que tus conceptos sean sembrados en los corazones. Permítenos conocer, caminar. Queremos agradar a través del conocimiento de tu palabra, pero queremos agradarte aún más, echando en práctica lo que oímos, no solo dejándolo para un futuro, sino para hoy. Que tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Ese creo que apreté una tecla, pero no creo, pues bien, apreté una tecla y por eso volvió a aparecer el letrerito de la grabación. Muy bien, pues sean todos bienvenidos. Creo que no nos faltaba más que Freidita y Alondra. Sean bienvenidas, y Reinita, sí es cierto, Reinita no había estado conectada, pero sean bienvenidas. Gracias a Dios por todos. Pues vamos a iniciar con la prédica del día de hoy. Interesante, importante. Hoy vamos a hablar acerca de un hombre que es muy famoso, que estamos a punto de llegar a él. Muchos ya pasado Samuel y ya habrán llegado a este profeta. Hay algo importante del libro que vamos a hablar hoy, que es el libro de Jonás. Y esto es importante porque Jonás es un profeta y Jonás está dentro de los profetas menores. Pero no porque es un profeta menor quiere decir que deje de ser relevante. Cada vez que vemos los libros, ¿no? Los libros de la Biblia, podemos darnos cuenta que si la Biblia se da un tiempo para dedicarle un libro a un profeta, es porque Dios así lo había diseñado. La palabra que Dios pone en esos profetas, aunque así sea bautizado, no crean que es mi idea decir profetas menores, profetas mayores, no. La teología cristiana así se enseña. Y creemos firmemente, fielmente, que Dios ha escogido hombres que son como tú y que son como yo, que tienen miedos, que tienen deseos, que tienen sueños, que tienen anhelos fervientes, que tienen, híjole, ideas locas, ideas alucinantes. Y Jonás es un nombre que nos va a enseñar muchas cosas el día de hoy. Yo sé que nos vamos a quedar con algo muy bueno. Entonces, vamos a leer, vámonos directo a la presentación para ir avanzando. Le vamos a poner mucho énfasis a la introducción, como luego lo hacemos, porque creo que muchos ya conocen la vida de Jonás, pero esta belleza de la literatura bíblica, pues no podemos dejarla de lado. Es importantísimo poder abordarla, ¿va? Entonces, pues vamos a iniciar. Pueden abrir sus Biblias, por favor, ahí en el libro de Jonás, profeta menor, profeta amado. Jonás, capítulo 1, versículo 1. Así como va, versículo 1. Cierto día, un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai, recibió un mensaje de parte de Dios. Esto es bien importante. Al día de hoy, conozco dos tipos
y cristiano. Es algo delicado lo que voy a decir, pero al final ustedes sabrán que esto es verdad. Creo que todos los cristianos alguna vez han escuchado a Dios. De no serlo así, les aseguro que no serían cristianos. Porque definitivamente es cuando Dios toca nuestra vida, Dios toca nuestro corazón, Dios interviene en alguna situación o circunstancia de nuestra vida, es cuando decimos, ahí está. Entonces, escuchamos la voz de Dios, escuchamos el mensaje de Dios, pero cuando se dividen estos grupos es en aquellos cristianos que escuchan la voz de Dios y lo obedecen. Y el otro grupo es aquellos cristianos que escuchamos la voz de Dios, pero no obedecemos. ¿Y esto tiene consecuencias? Sí, sí tiene consecuencias. Siempre va a tener consecuencias. Esta semana he pensado mucho en Jonás. Esta semana he pensado mucho en mi vida, en lo que está sucediendo, en esta separación de mi trabajo. Y llega un momento en que parece que escucho la voz de Dios que me dice, este es lo que yo te digo. Y aquí es donde viene lo interesante. Escuchar la voz de Dios, pero oírla es una cosa y obedecerla es otra. En ese contexto, en ese entendimiento, sigamos leyendo. Versículo 2. Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y diles que ya he visto lo malvados que son. Dios está enojado, no con Jonás. Dios está molesto con los habitantes de la ciudad de Nínive. ¿Qué hicieron? Bueno, en este momento solamente dice la Biblia que Dios, no un profeta, ni un gobernante, ni un rey, no. Dios mismo le está diciendo a Jonás que él, bajo el criterio de él, ellos son malvados. Fíjense qué interesante. El enojo o la molestia de Dios es con los habitantes de Nínive. Dios no tiene problemas. Dios sabe que Jonás es un hombre digno de escuchar su voz y también es un hombre que Dios puede confiarle una tarea porque Dios sabe que él es capaz de hacerlo. Esto es muy importante de entender porque leído de una manera en cuanto a la fe, Dios tiene fe en Jonás, en que él puede ir y hacer esto. Versículo 3. Pero en vez de ir a Nínive, Jonás decide, me encanta, porque muchos cristianos, cuando estamos en alguna situación difícil de nuestra vida, normalmente le preguntamos a Dios, pero ¿por qué mandas esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? Y la verdad es que utilizamos mucho el por qué. En cierto sentido, la verdad, hay muchos cristianos que intentan como pedirle cuentas a Dios, como decirle, dame cuentas, ríndeme cuentas, sé transparente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? Aquí lo interesante que nos dice la Biblia es que todo se desprende a partir del versículo 3 de una decisión. Iglesia, quiero decirte de verdad que dentro del lenguaje bíblico, el tema de las decisiones es algo que desata o ata bendiciones o consecuencias. Cada vez que tú tomas una decisión, por pequeña que sea, va a desatar muchísimas cosas. No tomar una decisión también es tomar una decisión.
Decir algo es tomar una decisión. Quedarse callado también es tomar una decisión. Tú puedes decir, pero es que yo no hice nada. No hacer nada es también tomar una decisión. Esto es algo muy fuerte y les voy a explicar que este principio está incluso reflejado en las leyes. Déjenme decirles que para muchos códigos civiles y para muchas constituciones, no solamente de México, muchas leyes en todo el mundo tienen algo de esto que les voy a decir. Cuando tú eres responsable de la vida de una o varias personas, y estas personas están en riesgo o están en peligro, tú tienes que intervenir y no puedes ser caso omiso de esto. Veo que Luis levantó la mano, no quiero dejarlo pasar. Adelante, Luis, antes de continuar. Adelante, Luis. ¿Es mi imaginación? No escucho, Luis. No, soy yo. Oye, un favor, Carlos, ¿puedes hablar un poco? Es que como que luego se me va, no te escucho bien. Un poquito más alto podría ser. Lo voy a intentar, sí. Gracias. Gracias. Luis. Nosotros tampoco te escuchamos muy bien. No. Entonces yo creo que es lo que me intentaba decir. Luis. Yo tampoco te escucho muy bien. No. A ver, No, entonces. se oye como cortado. Oye, Oh, Luis se salió. Yo creo que está mal su internet. a ver, denme un segundo. Muy bien, ¿qué es lo que nos comenta Luis? Si hubiera el caso de algún choque, imaginemos un accidente vehicular, y yo veo que la persona se está muriendo, yo tengo que auxiliarle. De otra manera, se me toma a mí como una omisión. Y recuerden que debemos nosotros, es parte de las leyes, la preservación de la vida. ¿A qué voy con todo esto? Las decisiones, toda decisión tiene una repercusión, tiene una consecuencia. Aquí lo importante es que cuando vemos la vida de Jonás, la Biblia nos dice, Jonás decidió. Esto es importantísimo porque la historia de Jonás está afincada en la decisión de Jonás. Dios le pide algo. Bueno, aquí quiero hacer una aclaración. Dios no le pide algo. Dios le da una orden a Jonás. Pero Jonás tomó una decisión. Ahora, eso es lo que hablábamos. Cuando tú dices, es que yo no hice nada. Yo no hice nada para que esa persona muriera. Pero hay un castigo por no haber hecho algo para que esa persona viviera. Eso es lo increíble de las leyes, de esta ley de la omisión. Jonás está tomando una decisión. ¿Y cuál es la decisión que toma? Versículo 3. Decidió irse lo más lejos posible a un lugar donde Dios no pudiera encontrarlo. Llegó al puerto de Jope y encontró un barco que estaba a punto de salir. Pagó su pasaje y se embarcó contento de irse lo más lejos posible de Dios. Esto es algo que, no sé, a veces me da ternura. Ver a un Jonás que quiere burlarse de Dios, un Jonás que cree que, o que no tiene la conciencia de que Dios es un Dios omnipresente,
que Dios está en todos lados, que Dios ve todo, que no hay algo oculto ante sus ojos, que Dios no duerme. Jonás intenta irse al punto más lejano. Jonás no quiere ir a Nínive. Jonás no quiere obedecer. Y es aquí donde les decía que hay dos tipos de cristianos: los que oyen la voz de Dios y lo obedecen, y los que no oyen la voz, los que oyen la voz de Dios y no obedecen. Jonás escucha la voz de Dios y dice: quiero irme lejos, lo más lejos posible. Lo más lejos posible. En la versión 1960, dice que él va a Tarsis, una ciudad alejada. Es como si Dios le dijera que fuera a Sonora y él paga un viaje a Veracruz o a Tabasco o a Yucatán. Él va en sentido contrario. Él cree que puede huir de la orden de Dios y de la voluntad de Dios y de la soberanía de Dios. Familia, esto es parte de la naturaleza del ser humano. Pensamos que le podemos ganar a Dios. Pensamos que podemos hacer nuestra voluntad. Pensamos que le podemos ganar en el pensamiento a Dios y decir: Dios, es que tú no sabes lo que es mejor para mí. Tú no sabes lo que es mejor para mí. ¿Cuántos le hemos dicho eso a Dios? Tú no sabes lo que es mejor para mí. Yo sí sé. Yo sí sé. ¿Cuántos hijos le han dicho a sus padres: tú no sabes lo que es mejor para mí? Tú ya viviste, a mí déjame cometer mis errores. Hijo, pero no te juntes con tal persona. Mamá, tú no sabes lo que es mejor para mí. De repente la hija llega y dice: les presento a mi novio. Los padres ven al novio, no solamente lo ven, lo escuchan, cómo habla, cómo viste, cómo se expresa. Ellos ven un peligro y le dicen a la hija: hija, este joven no te conviene. Y lo primero que dicen los jóvenes, lo primero que decimos los hijos es: papá, mamá, tú no sabes lo que es mejor para mí. ¿Cuántas veces de parte de Dios, de la Biblia, vemos que Dios nos habla acerca de lo que es pecado, de lo que Dios no quiere que participemos? Pero ¿cuántas veces llegamos a participar de algo como si le dijéramos a Dios: es que tú no sabes lo que es mejor para mí? Intentamos huir de la voz de Dios. ¿Saben cuál es uno de los síntomas de intentar alejarse de la voz de Dios? Una sintomatología del espíritu es el insomnio. Es el insomnio. No puedes dormir porque tu espíritu está intranquilo. Sabes que en Dios está tu paz, sabes que en Dios está tu tranquilidad, sabes que en Dios está la respuesta, pero no queremos someternos a la voz y la voluntad de Dios. Versículo 4. El Jonás ya cree que se ha escapado. Cuando ya estaba en alta mar, Dios mandó un viento muy fuerte que pronto se convirtió en una terrible tempestad. El barco estaba a punto de romperse en pedazos. 5. Cada uno de los marineros, temblando de miedo, llamaba a gritos a su Dios. Fíjense qué
Qué impresionante. Acuérdense que en las últimas reuniones de discipulado hablábamos acerca de los dioses que había en la antigüedad y que hay muchos dioses que están hasta el día de hoy. En la tierra, aquí, en México, pero en todo el mundo, hay una cantidad enorme de dioses. Y hablábamos que estos dioses, y la pregunta era si estos dioses tenían poder. Sí, los dioses paganos tienen poder, pero ninguno se compara al poder de Dios. Ninguno. Y fíjense que la Biblia, en este pasaje, me volvió a recordar esta parte y les comparto con agrado. La Biblia reconoce que hay otros dioses. Así es que yo por lo que quiero hacer hincapié en esto, es porque los dioses antiguos y modernos tienen poder. Tienen poder. Y la gente que tiene dioses que no son nuestro Dios, también respetan a sus dioses. Estos hombres, temblando de miedo, llamaban a gritos a sus dios y desesperados arrojaron al mar toda la carga del barco para quitarle peso. Mientras tanto, Jonás dormía plácidamente en la bodega del barco. Imagínate, Baal, Baal, todos gritándole a Baal y a los demás dioses. Y Jonás estaba dormido. Cuando leía esto, también me acordé que hay un síntoma de enfermedad, un síntoma de la enfermedad del espíritu. Y yo quiero decirte que uno de los síntomas de la enfermedad del espíritu es querer dormir. Y en esta tierra le llamamos depresión. ¿Qué pasa cuando hay un problema cerca de ti? ¿Qué pasa cuando viene la tempestad cerca de ti? ¿Qué pasa cuando vas tranquilo, estás en tu casa, están tus hijos, tu esposa, tu familia, y de la nada empiezan a haber problemas? De la nada parece que ya te enojaste con tu esposa, con tu esposo. De la nada ya vienen problemas con tus hijos y dices, pero pues es que estábamos bien, es que ayer estábamos bien. Y vienen situaciones y circunstancias tal cual como las enfermedades, que llega un momento que de la noche a la mañana te transforman. De la noche a la mañana, una enfermedad puede hacer que pierdas todo tu dinero, que pierdas todos tus ahorros, que pierdas tu casa, que pierdas perspectiva, que pierdas tu futuro. La pérdida de un familiar puede ser tan desastrosa que se pierda todo, completamente todo. Cuando viene tempestad a tu vida, familia, ¿tú qué haces? Para mí es importante esta palabra, porque esto que les voy a decir nos tiene que empujar a entender, porque es tan claro en la Biblia que el corazón del ser humano es engañoso. Cuando hay tormenta, hay gente que quiere pelear. Cuando hay problemas, hay un tipo de personas que quieren pelear. Y el problema lo enfrentan violentamente.
Hay otro tipo de personas que cuando vienen tormenta, los asusta tanto que los paraliza. No pueden correr, no pueden huir, no pueden escaparse, no pueden hablar, no pueden defenderse, no pueden lidiar, no pueden golpear. No como los primeros que cuando enfrentan tempestad es luchar, es golpear, es pelear. Hay unos que se quedan como estatuas. No caminan, no escuchan, no hablan, se paralizan. Y el tercero, hay unos que huyen. Hay 3 maneras básicas dentro de la psicología de cómo el ser humano puede lidiar con el conflicto. Y cuando digo tormenta, es justamente, es el conflicto, es el caos o es la enfermedad. Y Jonás era el tercero de los que huyen. Iglesia, déjame decirte una cosa. La manifestación de una enfermedad del espíritu no te hace peor que los demás. No es mejor aquel que enfrenta los problemas peleando. No es mejor el método de los que se quedan petrificados como una estatua. Ni son mejores los que huyen del problema. Pero entender esto nos puede dar luz a saber cómo lidiar con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Yo veo cómo en este grupo de compañeros de trabajo se empiezan a dividir y a formar estos 3 grupos. Los que quieren pelear, los que se han quedado paralizados y los que quieren huir. Importante identificar cómo lidias tú con el conflicto. En algún momento ahondaremos más en estas 3 manifestaciones de resolución del conflicto. Versículo 5. Cada uno de los marineros temblaban de miedo. Llamaban a gritos a su Dios. Y desesperados arrojaron al mar toda la carga del barco para quitarle peso. Mientras tanto, Jonás dormía plácidamente en la bodega del barco. 6. El capitán se le acercó y le dijo: ¿qué haces aquí, dormilón? Levántate y pide ayuda a tu Dios. Tal vez nos salve al ver que estamos en peligro. Al mismo tiempo, los marineros decían: echemos suertes para saber quién tiene la culpa de nuestra desgracia. Qué importante este versículo, porque están buscando el culpable. En el tema del conflicto dentro de las familias, así como dentro de las relaciones interpersonales, lo correcto no es buscar al culpable. Lo correcto es identificar al responsable. La culpa aquí es bien importante. Ellos están buscando quién tiene que de alguna manera ser sacrificado.
Hay un tipo de resolución de problemas y esto nos los enseña el método de la psicología. Cuando tú vas a terapia y empiezas a platicar todos tus problemas, en algún momento el psicólogo te dice, ya percibí que esto es culpa de tus papás. Es el trato de tu papá, es el trato de tu mamá, por el cual tú vives de esta manera. Y es algo muy fuerte porque muchas veces el psicólogo lo que hace es que su método te ayude a identificar el culpable. Y eso no sana de fondo. Y esto es lo que querían los que acompañaban a Jonás en esta embarcación. Echaron suertes y Jonás resultó culpable. Entonces los marineros preguntaron a Jonás, dinos ya, ¿por qué estamos sufriendo todo esto? Aleluya. Dinos ya, ¿por qué estamos sufriendo todo esto? ¿Por qué estamos sufriendo todo esto? Y aquí hay algo bien importante. Y para los que están tomando notas, y si no estás tomando notas, por favor, quédate con estas preguntas. Mira, cuando Satanás está en el desierto con Jesús, Satanás hace con Jesús 3 tentaciones. Un poco es como si Jesús estuviera en un examen. Y en este momento hay un pequeño test o un pequeño examen que estos compañeros de viaje le hacen a Jonás. Quédate con estas 3 preguntas. Cualquier tormenta, escucha bien esto, cualquier tormenta que viene a tu vida, viene para que tú resuelvas estas 4 preguntas. Cuando viene conflicto a tu vida, cuando viene un problema que rompe con la paz de tu hogar, que rompe con la armonía, que rompe con los planes, cuando viene todo esto, cuando viene un proceso de duelo, cuando hay enfermedad o la pérdida de un familiar, la pérdida del trabajo, o estás experimentando algún tipo de pérdida, para enfrentar esto tienes que tener claro la respuesta a estas 4 preguntas. Primera pregunta. Tú tienes que saber para quién trabajas. Tú tienes que saber para quién trabajas. Y tienes que saber cuál es tu trabajo. Escucha esto. No es que resolverlas. No es que tener la respuesta correcta te evite tener dificultades. No. Tendrás dificultades. Pero estas dificultades se enfrentan correctamente teniendo la respuesta correcta a estas 4 preguntas. ¿Para quién trabajas? ¿O con quién trabajas? ¿En qué trabajas? Segunda, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Cuál es tu país, Carlos? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué nacionalidad eres? Aleluya. Creo que para muchos están entendiendo hacia dónde va esto. ¿En qué trabajas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué nacionalidad eres?
Cuando empiezas a experimentar la pérdida de algo, muchas veces lo que preguntas a Dios, oye Dios, ¿y para eso me trajiste aquí? ¿Por qué permites este dolor a mi vida? Si parece que cuando ya voy subiendo, voy alcanzando algo, cuando parece que he por fin llegado a la meta, es cuando los sueños se desvanecen. Cuando parece que cuando ya entiendo a mis padres, cuando alcanzo esa madurez para entender la sabiduría de mis padres, es cuando decides llevártelo o cuando decides llevártela. Cuando parece que ya alcancé la madurez en este trabajo y cuando me has bendecido, es cuando pierdo este trabajo, cuando tengo algo, pero pareciera que ya cuando lo estoy abrazando, es cuando tú decides quitármelo. Cuando viene problema, una gran enfermedad a nuestra vida. En muchos sentidos se pierde la dirección, se pierde el propósito, se pierde la visión. En esta semana, Dios me llevaba a un pasaje de Apocalipsis. Y yo le decía, Padre, resuelve porque yo me estoy aferrando a algo. Pero ¿qué tal si no es tu voluntad? Y por aferrado, me pasa lo de Jonás. Jonás quiere hacer su voluntad, pero ir en contra de la voluntad de Dios es lo que trae dolor a Jonás. Y lo que trae dolor y preocupación y angustia a la gente que está a su alrededor. Esta semana que hablábamos acerca del cierre de nuestro trabajo, era algo especial preguntar si como Jonás, Dios sacaría a alguien para que la paz volviera a nuestro trabajo. Y creo que mucho tiempo lo manejamos así, sinceramente. Pero de repente, en esta semana, yo le dije a Dios, papá, ¿y si yo soy Jonás? Porque es bien fácil, de verdad, es bien fácil encontrar, buscar culpables, pero qué importante es decir, papá, ¿y si soy yo? ¿Y si soy yo que como hijo no hago prosperar a mis padres? ¿Y si soy yo como padre que he llevado al fracaso a mi familia? ¿Y si soy yo como esposa que en mi necedad he llevado al fracaso a mi familia? ¿Y si soy yo como pastor que en mi necedad he llevado al fracaso a la iglesia? ¿Y si soy yo? Muchas veces le damos la lectura a la historia de Jonás como que hay un hombre que no soy yo, que está trayendo el castigo de Dios. Pero hoy también quiero darle un poco la vuelta a esto y preguntarte a ti, pero invitarte también a que tú mismo te preguntes, papá, ¿y si soy yo? ¿Y si soy yo? ¿Cómo regresar al centro de mi vida? ¿Cómo regresar a la visión? ¿Cómo regresar al camino? ¿Cómo dejar de ser dolor a mi casa, a mi familia, a mi trabajo, a mi iglesia, para convertirme en bendición? Pues te voy a dar un buen tip. Tienes que recordar quién eres. Tienes que recordar para quién trabajas. Tienes que recordar de dónde vienes, cuál es tu país y de qué nacionalidad eres. Cuando los problemas vengan a tu vida y te hagan este cuestionamiento, lo que vas a hacer es que en medio de tu tristeza o depresión o soledad o conflicto,
Tú vas a agarrar tu Biblia y vas a abrir el libro de Apocalipsis. Y vas a abrirlo en el capítulo 7, versículo 9. Ustedes van a decir, pero hoy Apocalipsis, le huyo a leer Apocalipsis. Pero estos versículos son sanación para este tiempo. Abre tu Biblia, por favor. No quiero que se quede así solamente. Abran su Biblia, capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 9. Por favor, ubíquenlo ahí. ¿Están listos? ¿Para quién trabajas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Cuál es tu nación? Imagínense esta escena. Esta escena es la escena en donde la realidad de la humanidad va más allá del planeta Tierra. Donde la realidad de la humanidad va más allá de toda enfermedad, de toda crisis económica, de toda crisis financiera, de toda recesión, de toda inflación, de todo aumento de precios, de todo dolor, de toda angustia, más allá de toda necesidad física, espiritual, moral, legal. Lo que estamos a punto de ver es la resolución, es el resultado de toda la historia de la humanidad. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. 10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Sabes cuál es el problema? Que se nos olvida que estamos involucrados en tantas cosas que se nos olvida el objetivo de nuestras vidas. No nacimos para muchas cosas que creemos que hemos nacido. Más allá de todo, nuestra nación sigue siendo fuera de este mundo. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Nosotros somos esa multitud que hemos sido vestidos de ropas blancas. Aquellos que lavamos nuestras ropas, que han sido lavados sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Qué es lo que le dicen?
¿En qué trabajas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué nacionalidad eres? Cuando leí Apocalipsis esta semana y dije, Padre, sí es cierto, perdóname. Perdóname porque me aferro a una cosa, me aferro a un trabajo, me aferro a una situación económica, me aferro a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, a lo que yo me imagino. Pero es tan pequeña mi mente, papá, que te pongo en aprietos, porque yo quiero ir para la derecha, pero claramente me estás diciendo que tú vayas hacia la izquierda. Yo quiero ir para atrás, pero claramente tú me dices, ve hacia adelante. Qué importante volver a recordar esto. Jonás está en un momento muy crítico, porque cuando le dices, ¿en qué trabajas? Uf, soy profeta. Uf, vengo de una ciudad, porque escuché la voz de Dios. ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué nacionalidad eres? Soy hebreo. No olviden Apocalipsis. No olviden Apocalipsis. Este cuestionamiento lo tiene Job, pero vean cómo lo resuelve él. Jonás respondió, soy hebreo y adoro a nuestro Dios. Soy hebreo, adoro a nuestro Dios, soberano y creador de todas las cosas. Fíjense cómo le estaba cayendo el 20 a Jonás. Soberano. Oh, ¿por qué tiene que recordar que es soberano? Porque nada se interpone en la voluntad de Dios. Nada. Nada. Miren, si hay algo muy necio de la humanidad, es quererle enseñar a Dios. Y es querer que Dios nos obedezca. Y es querer que Dios haga cuándo, cómo y en dónde queremos las cosas. Y eso siempre ha traído frustración a la humanidad, a los cristianos. Y por eso hay tanto cristiano resentido y adolorido con Dios. Porque no sucedió cuándo y cómo. Pero la Biblia es muy clara respecto a la soberanía de Dios. Él es soberano y creador de todas las cosas. Lo que está pasando es culpa mía, pues estoy huyendo de Él. Pero ¿cómo puedes huir de Jehová? ¿Cómo puedes huir del Dios soberano? ¿Cómo puedes huir del Dios que creó todas las cosas? Los marineros, llenos de terror, le dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¡Qué tonto eres! Porque no puedes ir en contra de Dios. ¿Qué podemos hacer contigo? El agua se nos viene encima y la tormenta se está poniendo más violenta. 12, échenme al mar y el mar se calmará, contestó Jonás. Esta terrible tempestad cayó sobre ustedes por mi culpa. Llega un momento de esta crisis, de esta problemática de Jonás, en donde él le cae el 20 de quién es Dios y él sabe que él es responsable y culpable de lo que está sucediendo. Versículo 13. Los marineros comenzaron a remar con todas sus fuerzas. Es decir, todavía le intentaron hacerle el paro a Jonás, tratando de acercar el barco a tierra, pero no pudieron. Las olas eran cada vez más altas y la tormenta casi los destruía. Desesperados, los marineros gritaron, ¡Dios! Pero fíjense qué fuerte, porque ponen la D mayúscula. ¿Qué quiere decir? Que reconocieron al Dios de Jonás. Al Dios de Jonás. Esto me da una gran pista. Nuestros problemas y nuestras circunstancias, cuando son resueltas a través de la voluntad y la soberanía de Dios,
van a hacer que incluso la gente pagana, inconversa, atea y que no quiere saber nada de Dios, volteen a ver a Dios y digan, reconozco a tu Dios. Así es que toda circunstancia es propicia para los planes dentro de la soberanía de Dios. Por favor, no nos dejes morir por matar a un hombre inocente. No nos culpes de su muerte, pues eres tú, Dios mío, quien ha querido hacer todo esto. Entonces, los marineros tomaron a Jonás y lo tiraron al mar. De inmediato el mar se calmó. Al ver lo que sucedió, los marineros reconocieron al Dios de Israel como su Dios. Ahí se convirtieron. Le presentaron una ofrenda y prometieron seguir adorándolo. ¿Cuántas veces hemos volteado a ver que lo que Dios quería era el rescate de la gente de Nínive? Ajá. Pero fíjate qué bendición, que todos los de la barca se convirtieron. No al cristianismo, porque estamos hablando del Antiguo Testamento, pero se convierten como adoradores del Dios soberano, del Dios de Israel, del Dios de Jonás. Entonces Dios mandó un pez enorme que se tragó a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. El simbolismo de 3 días y 3 noches, por supuesto que tiene que ver con Jesús, por supuesto que tiene que ver, pero no es el tema del día de hoy. Más quiero recordarles esto. Nosotros pocas veces volteamos a ver que hay gente a nuestro alrededor esperando ver cómo vamos a resolver nuestros problemas. ¿Porque es gente metiche y morbosa? Pues sí, posiblemente. Pero aquí hay una gran bendición. Pero una gran bendición. Yo digo, Dios en sus planes no solo pensó en Nínive, sino también pensó en estos hombres de la embarcación. Quiero terminar esta reunión llevándolos a este pensamiento. Cuando me ha tocado momentos como este que estoy viviendo, en donde se ha terminado un trabajo que he amado tanto y donde se ha acabado mi tiempo en este lugar, yo no me quiero ir. Y es como que Dios me está mandando ya a otro lugar. Carlos, yo ya te veo en otro lugar. O te veo sirviendo de esta manera. Te veo haciendo esto, te veo haciendo el otro. Es como el Jonás que Dios lo manda a Nínive, pero yo me quiero ir lejos de la voluntad de Dios. Yo quiero aferrarme a estar, a permanecer, a que no haya cambios. Pero ¿qué pasa? Mi aferramiento trae dolor a mí y también a la gente que está a mi alrededor. Mi aferramiento puede traer mucho dolor y mucha tristeza. Pero al ver esto, de repente poniéndome en la posición de Jonás, y digo, Padre, ¿y si haciéndome a un lado? ¿Y si dejándome de aferramientos, dejándome de ideas y dejándome de mis conclusiones como humano, que yo digo, Padre, es que no va a haber algo mejor, es que esto es lo único, es que no va a haber más? Pues aquí, ¿con quién trabajas? Trabajas para Mosaico, para Dios. ¿Tu nación es esta o es la del cielo? ¿Quién es tu padre? Pensé en todo eso y dije, sí es cierto. Nos aferramos a no ir a donde Dios nos lleva. Ahora quiero decirles algo.
a las personas que me están escuchando y me escucharán en un futuro, a ti que estás pasando por una enfermedad difícil. Yo te voy a decir una cosa. El Padre hoy, con esa enfermedad, te está llevando a un lugar. Sé que quizás hoy no me vas a entender. Pero en la enfermedad Dios te está llevando a un lugar. Y Dios se va a glorificar en ese lugar a través de tu vida. Y yo sé que ir a ese lugar a través de enfermedad no es algo agradable, que por supuesto produce un miedo tan terrible como Jonás lo tenía para ir a Nínive. Pero te vuelvo a recordar y a preguntar, pues, ¿quién es tu Dios? ¿A quién sirves? ¿Con quién trabajas? ¿Para quién trabajas? Y así les puedo decir y asegurar que Dios nos manda a un lugar a través de problemas, a través de enfermedades, a través de circunstancias, de duelos, de pérdidas, y no queremos ir por miedo, por temor, y porque se nos olvida para quién trabajamos. Se nos olvida que la soberanía de Dios se va a cumplir. Pero cuando estés en aquel lugar, seguramente va a decir, Dios, ¿por qué me has traído aquí? Hay algo que tu vida va a hacer. Hay algo que tu vida va a conquistar. Hay algo que la gente que está a tu alrededor va a suceder. Y conocerá a la gente, a tu Dios, a través de tu testimonio, a través de tu vida, a través de la fortaleza de entender quién eres, para quién trabajas y cuál es tu nación. Apocalipsis nos da una idea de que Dios tiene un plan para todos nosotros que no nacimos judíos, pero que nos adoptó para darnos una nación, un nombre y un apellido. Y hoy formamos parte de la familia de Dios. Quiero que te quedes eso en tu corazón. Cada uno de los que están aquí me van a ver y me están oyendo. Déjame decirte, tú eres parte de la familia de Dios. La bronca es que tenemos un papá. Wow. Que no podemos sondear sus caminos. Y que tiene muchos secretos. Y que solo Él está esperando que tengamos fe en que Él nos llevará de esta gloria a una gloria mayor. Siempre. Que no te va a dejar solo y no te va a dejar sola. Y que no importa lo que suceda, siempre va a ser mejor caer en sus manos que fuera de Él. Deseo de todo corazón, familia, que esto nos invite a reflexionar sobre si el Jonás no es alguien, sino soy yo. Nos invita a reflexionar sobre si Dios hace algún tiempo ya nos ha estado tratando de enviar a hacer algo, pero hemos hecho oídos sordos. Nos está también invitando a que la resolución de conflictos tiene que ver con quién soy, con identidad, con mi nación, con quién es mi padre. Y también nos invita a enfocar que nuestra vida no se limita solamente en el plano material de esta tierra,
sino que Dios tiene ya un propósito muy grande, en donde en el final de los tiempos nos reunimos con Él. Todos aquellos que fuimos adoptados a través de la cruz de Jesús, a través de su sacrificio. Oramos. Oramos. Cierren sus ojos. Permítanme orar por ustedes. No sé si estás pasando enfermedad o problema, pero sé que Dios va a darte dirección el día de hoy. Dios lo va a hacer. Y ha hablado a tu corazón. Que te mantengas firme en identidad. Que recuerdes quién es tu papá y dónde está tu casa. Vamos a orar. Papá, en el nombre de Jesús. Gracias por la vida de todos los que están aquí, de los que escucharán o verán esta predicación. Te pido, Padre, que en la medida de lo posible, tu Espíritu tenga misericordia de nosotros y nos pueda revelar el propósito de todo aquello que tú has permitido en estos últimos días o en estos últimos meses que han venido a transformar, cambiar o trastocar muchas cosas que teníamos en nuestra vida y que pensamos que ya lo habíamos alcanzado. Si alguno de aquí está pasando por tormenta, Padre, y de repente se ha preguntado, ¿será alguien de mi familia? ¿Será alguien de mi trabajo? Que también se pregunten, papá, si quizás soy yo el que se ha aferrado a algo y ha traído destrucción a mi vida. O ha traído destrucción a su familia. O ha traído destrucción a su iglesia. O ha traído destrucción a su trabajo. Esté en tus manos la vida de esta casa, la vida de esta iglesia y la vida de cada niño, cada joven y cada adulto. Bendice, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu revele a cada uno el gran poder que nos da el pararnos firmes en identidad, de decir, soy hijo, soy hija de Dios y de aquí nada me puede mover. Y si todo esto ha venido para volver a preguntarme, ¿cuál es mi Padre? ¿Quién es mi Padre? ¿Y cuál es mi país? ¿Y cuál es mi nación? Padre, lo recibimos bien, aunque no lo entendamos. Pero hoy te pido que en esa conciencia también empieces a tranquilizar las aguas. También habla a la tormenta y diles, este es mi hijo, este es mi hija. Yo confío en ti, Padre, que lo que has permitido en enfermedad y en problemas, todo nos ayuda a volver a buscar tu rostro, a volver a buscar tu respuesta, a volver a buscar tu paz, porque solo tú tienes palabra de vida. Y si hay algo que nuestra vida pueda tener para verdaderamente disfrutar todo lo que somos y todo lo que hacemos, es estar en paz contigo. Por eso hoy, Padre, te pido que como tu iglesia estemos en paz contigo. Habla a cada corazón. Y si hay algún corazón que tiene que pedir perdón, Padre, perdónanos.
pero permítenos seguir caminando en ti. Gracias entonces por todo, porque sé que el final de cada historia de los que están aquí es victoria y es vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.